Ahora vamos a hablar de superficies. Muy bien, ¿qué era una curva? Una curva era una función vectorial, o al menos nosotros la íbamos a representar así, una función vectorial de variable escalar y que para cada valor de un cierto parámetro t pues nos daba un vector de posición y la conjunción de todos esos vectores de posición pues nos daban la curva. Ahora, ¿qué va a ser una superficie? Vamos a suponer que una superficie es una función vectorial también otra vez, pero ahora ya no dependiente de un solo parámetro en el dominio, sino de dos. Y otra vez vamos a considerar que las funciones que aparecen acompañando a los vectores i, j y k, pues conforman un vector de posición y la conjunción de todos esos vectores de posición pues nos dan la superficie. ¿Cómo sabemos que esto es una superficie? Vamos a suponer primero que u es igual a un cierto valor c y que este valor c es una constante. Si yo hiciera eso, si tomo a u dentro de los parámetros que definen esta función vectorial de dos variables en el dominio y hago que una de ellas se convierta en una constante, pues básicamente lo que pasaría es que S se vuelve dependiente ya solamente de v. Entonces nosotros tendríamos S de C, v igual a x de C, v en i más y de C, v en j más z de C, v y todo esto en dirección de k. Si de nuevo, como mencionaba, c es una constante, pues esta pasaría de ser una función vectorial con dominio de dos variables a ser una función vectorial con dominio de una sola variable. Entonces, ¿esto qué sería? Pues dejaría de ser una superficie para ser una curva. Y entonces, pues gráficamente nosotros podríamos ver esta cosa como algo así, miren. Esta, por ejemplo, sería una S de algún cierto valor C1 constante y V. Pero ¿qué pasa ahora si yo cambio esta C por otra que también sea constante, pero de otro valor distinto? Entonces, pues yo tendría otra curva distinta. Esta que sea S de C2 y V. Y puedo seguir haciendo este mismo proceso. S de C3 y V. ¿Qué pasa ahora si el que dejo constante es V y ya no a S? Entonces, y ya no a U. Entonces, si yo ahora agarro y digo que tengo a V igual a otro valor K, que también sea constante, entonces esta función se convertiría en S de U, K igual a X de U, K en dirección de I más Y de U, K en dirección de J más Z de U, K en dirección de K. Y entonces estas de acá pues serían otras curvas, pero otras curvas donde el que queda constante es el otro parámetro y el que varía pues sería U. Entonces esta por ejemplo pues podría ser S de U, K1. Y por ejemplo aquí podríamos tener otra que sería S de U, K2. Y por ejemplo aquí podríamos tener otra. Bueno, si nosotros agarramos y juntamos todas estas curvas y todas estas curvas, pues básicamente lo que haríamos sería un mallado. Si nosotros vamos generando cada vez más curvas de este estilo, pues lo que vamos a ir obteniendo es un mallado. Y eventualmente, si las juntamos a todas, pues lo que nos va a dar es una superficie. Entonces, para nosotros, ¿qué va a ser una superficie? Una superficie, aquí al menos en el curso de cálculo vectorial, pues la vamos a representar como una función vectorial, pero cuyo codominio tiene tres componentes y su dominio solamente dos. Algo que nos interesaría conocer de las superficies, pues es vectores normales a ellas, porque esto va a ser interesante cuando trabajemos con flujos.
Entonces, ¿cómo puedo yo calcular un vector normal a una superficie? Vamos a verlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo considero ahora, primero, esta parte de acá? Que yo tengo S de U, K, y habíamos dicho que K era una constante. Pues esto yo lo puedo derivar totalmente respecto a... no, respecto a acá, no, por supuesto que no. Respecto a U. Esta sería una derivada total. Y entonces, ¿este vector cómo sería? Pues este vector debería ser un vector paralelo a, a la curva donde donde la variable v permanece constante con valor k. Eso quiere decir que si esa es esta curva de acá dentro de toda la superficie, yo tendría aquí esa derivada. Sin embargo, esto de toda la superficie, si ya no considero que k es una constante, pues ya no sería una derivada parcial, sino debería de ser una derivada, perdón, ya no debería de ser una derivada total, sino una derivada parcial. Entonces, esta de acá debería de ser la derivada parcial de s respecto a u. Bueno, sí, las derivadas parciales de nuestra superficie respecto a cada una de las variables van a ser tangentes a las curvas a las curvas que saldrían dejando constante alguna de las dos variables. Entonces, esta de acá debería de ser la parcial de S respecto a U, donde V es igual a K. Por supuesto, esto, si no, entonces no serían iguales. Luego, vamos a suponer ahora la otra curva. Esta curva de acá. Esta curva es donde U permanece constante. Entonces, si yo agarro y tomo esta de acá donde U permanece constante igual con valor a C, pues yo la puedo derivar totalmente respecto a V. Pero esto además sería la derivada parcial de S respecto a V valuada en U igual a C. Muy bien, esta de acá es un vector tangente a la curva considerando que U es constante eh, de valor C. Entonces eso de acá sería un vector aquí. Sin embargo, como les estaba diciendo, esto es la derivada parcial de S respecto a V. Entonces aquí tendríamos esa de acá, la derivada parcial de S respecto a V. ¿Cómo van a ser estas dos derivadas parciales? Pues por supuesto ambas son tangentes a la superficie, pero además no son paralelas nunca. Entonces, si no son paralelas nunca, yo puedo hacer el producto cruz de ambas. Entonces, la derivada de S respecto a U en producto cruz con la derivada de S respecto a V, ¿qué me debería de dar? Pues debería de darme un vector que es ortogonal a ambas. Si estas dos son tangentes a la superficie de nivel, entonces el resultado de esto, pues por supuesto va a ser el vector normal que estábamos buscando. Y este resultado pues es interesante porque a partir de esto se va a trabajar cuando lleguemos a esa parte en las integrales de superficie. Entonces, pues ya, así se calcula para una superficie un vector que sea normal a ella y como les digo, esto va a ser interesante cuando lleguemos a las integrales de superficie. Y pues esto sería todo para superficies. Sin embargo, pues no espero que recuerden cómo, o que sepan siquiera cómo parametrizar. Entonces vamos a tener un pequeño paréntesis de parametrizaciones. Vamos a hacer parametrizaciones para algunos tipos de curvas y para algunos tipos de superficies. Páusalo, amor. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de parametrizaciones para que no estén tan perdidos cuando tengan que hacer ejercicios de este estilo. Y voy a empezar con curvas. Entonces, bueno, curvas usuales que requieren de parametrización, pues por supuesto existiría la circunferencia. ¿Cómo es la circunferencia? Pues nosotros sabemos que una circunferencia cumple que x cuadrada más y cuadrada es igual a un cierto radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo se parametriza esta cosa? Si yo quiero parametrizar una circunferencia, lo primero que tengo que hacer es dividir todo sobre el radio al cuadrado.
Esto lo hago para que del lado derecho me quede la unidad. Entonces esto haría que mi ecuación se convierta en x cuadrada sobre r cuadrada más y cuadrada sobre r cuadrada igual con 1. Ya que tengo la unidad del lado derecho, entonces esto yo lo puedo asociar con la identidad trigonométrica de la suma del seno y el coseno cuando están elevados al cuadrado. Entonces esto bien podría ser coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Esta es una ecuación que tiene una sola variable teta y que de todos modos la suma de dos cosas al cuadrado me da 1. Entonces este x cuadrada sobre r cuadrada yo lo puedo identificar como coseno cuadrado y y cuadrada sobre r cuadrada lo puedo identificar como seno al cuadrado. Y esto pues haría justamente que x cuadrada sobre r cuadrada igual a coseno cuadrado de teta, y cuadrada sobre r cuadrada igual al seno cuadrado de teta. Y entonces de estas dos yo tendría x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta si despejamos a x y a y. Y entonces pues una buena ecuación vectorial de la circunferencia pues sería r coseno de teta en y más r seno de teta en j. Toda circunferencia se puede parametrizar bajo estas reglas. Obviamente pues si está desplazada del origen pues las ecuaciones no son exactamente las mismas, pero la idea sí, que es lo principal. Entonces esto sería para parametrizar una circunferencia. ¿Qué otra cosa se puede parametrizar? ¿Qué otra curva es usual eh, estudiar? Pues por ejemplo también podríamos considerar una elipse. Esta se parametriza básicamente igual. Nosotros para una elipse tendríamos x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada, también igual con 1. Todo esto va a ser considerando que las curvas y superficies, por cuando lleguemos a superficies, están centradas en el origen. Si están pues desplazadas hay que hacer algunos cambios, pero en esencia es más o menos lo mismo. Entonces aquí es todavía más sencillo porque aquí ya tenemos la unidad del lado derecho y tenemos la suma del cuadrado de dos cosas. Entonces agarramos y pensamos que pues esto sea el coseno cuadrado de alguna cierta variable teta, esto que sea el seno cuadrado de alguna cierta variable teta, igualado todo con 1. Entonces de aquí tendríamos x cuadrada sobre a cuadrada igual al coseno cuadrado de teta, y cuadrada sobre b cuadrada igual al seno cuadrado de teta. Y de estas dos, si resolvemos para x y y, entonces x nos quedaría igual a por el coseno de teta y y sería igual a b por el seno de teta. Entonces una buena ecuación para esto sería r de teta igual a por el coseno de teta en y más b por el seno de teta en j. Y así podríamos, por ejemplo, parametrizar una elipse. ¿Qué otras curvas son usuales? Pues por ejemplo, una hipérbola. ¿Qué cambia en una hipérbola? Pues en una hipérbola cambiaría que ahora alguna de los cuadrados aparece negativo. Esto sería una hipérbola. Muy bien, ahora ya no podemos utilizar la identidad trigonométrica de la suma del cuadrado de seno y coseno porque eso ya no da, porque esto ya no es lo mismo, aquí hay una resta. ¿Qué funciones trigonométricas me pueden ayudar a parametrizar esta cosa de aquí? Pues nosotros podemos partir de la del seno y coseno. Esto lo voy a escribir en otro color. Si nosotros tenemos coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual con 1 y dividimos todo entre el coseno cuadrado de teta, pues coseno entre coseno nos quedaría 1, seno cuadrado entre coseno cuadrado nos daría tangente cuadrada de teta, y esto 1 entre coseno nos quedaría la secante cuadrada de teta. Y entonces si yo paso ahora la tangente pasaría restando. Entonces esto me quedaría secante cuadrada de teta menos tangente cuadrada de teta igual con 1. Y ahora sí tengo lo que estaba yo buscando.
dos cosas elevadas al cuadrado, pero restadas y que me dan igual a 1. Entonces esto de acá tendría que ser la secante cuadrada de teta, este de acá tendría que ser la tangente cuadrada de teta, y esto dándome igual con 1. De aquí pues obviamente me quedaría x cuadrada sobre a cuadrada por la secante, no es cierto, igual a la secante cuadrada de teta, y y cuadrada sobre b cuadrada igual a la tangente cuadrada de teta. Si resolvemos para x y para y, entonces aquí tendríamos x es igual a por la secante de teta y y igual a b por la tangente de teta. Y entonces la función vectorial de la hipérbola, pues bien podría ser a por la secante de teta en dirección de y más b por la tangente de teta en dirección de j. Y esa sería, por ejemplo, una forma de parametrizar una hipérbola. ¿Qué otras curvas normales existen? Pues obviamente una parábola, y igual a x al cuadrado. ¿Y esta cómo se parametriza? Pues hay, como aquí ya existe una relación entre x y y ya muy directa, entonces bien podríamos agarrar y decir que x sea igual a t, y entonces en ese caso y sería igual a t al cuadrado. Y ya tenemos a ambas variables, bueno, a ambas coordenadas parametrizadas respecto al mismo parámetro y de manera pues muy sencilla y rápida. Entonces de aquí una buena opción para r de t pues sería ser t en i más t cuadrada en j. Y esto dijimos es una parábola. Eventualmente habría algo que cambiarle tal vez a la parábola, pues si está fuera del origen, si está multiplicada por algún escalar el elemento x cuadrada, lo que haría que crezca más rápido o más lento, pero la idea sería exactamente esa. Y la última que les voy a explicar pues sería la de una recta. Una recta pues en ecuación cartesiana sería y igual a mx más b. Y esta, pues idéntico que para la parábola, se puede parametrizar de inmediato, sobre todo por la forma que tiene la ecuación, donde y ya está despejada. Entonces, si nosotros aquí escogemos que x sea un cierto parámetro t, entonces y sería igual a m por t más b. Y una buena opción para esta curva, pues sería t en i más m por t más b, y esto en dirección de j. Y pues ya, esas serían buenas opciones para parametrizar una, eh, una curva. Bueno, al menos curvas pues de las que conocemos todos, ¿no? Sobre todo esto es para darles algunas ideas de cómo parametrizar una vez que tengan que realizar ejercicios de este estilo. Para superficies, pues vamos a ver, igual que para curvas, algunas superficies usuales. La primera pues sería un plano. Un plano es de la forma AX más BY más CZ más D igual con 0. Entonces, ¿cuál sería una buena opción para parametrizar este plano? Pues sin complicarnos mucho el asunto, igual que sucedía para las rectas, pues de aquí puedo básicamente despejar. Si yo despejo, por ejemplo, a z, pues z me quedaría igual a ¿qué? A menos d menos a sobre c. Bueno, z me quedaría menos d menos ax menos by, y todo esto dividido sobre c. Y entonces pues ahora a x digo que va a ser un cierto parámetro t, y que y sea otro parámetro, pues no sé, s. Y entonces, ¿cuál sería la ecuación
de esta superficie, pues sería una ecuación dependiente de t y de s igual a x vale t, entonces esto sería t en y vale s, más s en j, más lo que vale z, pero z es menos d menos a por t menos b por s, todo esto dividido sobre c en dirección de k. Y esa sería una buena opción, sin complicarnos demasiado, para parametrizar un plano. ¿Qué otras? ¿Qué otras superficies hay? Pues por ejemplo, está también el paraboloide. Este es de ecuación z igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, este de acá, ¿cómo lo parametrizo? Necesito dos parámetros. Si se dan cuenta, del lado derecho tengo la suma de dos cosas al cuadrado. Entonces, de aquí yo puedo agarrar todo y dividirlo entre z. Si yo hago esto, pues me quedaría x cuadrada sobre z más y cuadrada sobre z igual a 1. Y entonces, otra vez, tengo la suma de cosas al cuadrado igualado con 1, entonces voy a decir que esto es el coseno cuadrado de teta más el seno al cuadrado de teta igual con 1. Y de aquí entonces, ¿cómo me quedaría todo esto? Pues x sería igual a la raíz de z por el coseno de teta. Ya despejando todo, pues obviamente primero habría que considerar que x cuadrada por z es igual al coseno cuadrado y que y cuadrada sobre z es igual a el seno cuadrado. Y y me quedaría igual a la raíz de z por el coseno de teta. Ok, tengo mi primer parámetro teta. ¿De dónde saco el segundo? Pues una buena opción sería, por ejemplo, agarrar y decir que z es igual a sigma al cuadrado, otro parámetro sigma al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, z está en raíz en x y en y. Entonces, haciendo esto, que esto sea el cuadrado de algún otro parámetro, a la hora de meterlo con la raíz se van a cancelar. Y entonces esto me quedaría x igual a sigma por coseno de teta, y igual a sigma por el seno de teta y z igual a sigma cuadrada. Y entonces una buena opción para el paraboloide como superficie sería pues S dependiente de dos parámetros, sigma y teta, igual a sigma por el coseno de teta en i más sigma por el seno de teta en j más sigma cuadrada en dirección de k. Y esa sería pues obviamente una buena forma de parametrizar el paraboloide. También se puede parametrizar el paraboloide hiperbólico, donde ese aquí tiene un signo menos en lugar de un más, pero el procedimiento sería exactamente el mismo, solamente que en vez de utilizar la identidad del seno cuadrado con el coseno cuadrado, pues sería la de secante con tangente. Ese no se los voy a explicar, ese de hecho se los voy a dejar como tarea. Y ahora vamos a ver cómo quedaría, por ejemplo, el de la esfera. ¿Cómo es una esfera? Una esfera es de ecuación x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual al radio de la esfera al cuadrado. ¿Cómo parametrizo esto? Si yo estaba utilizando antes sumas de cuadrados para hacer las parametrizaciones, pero de solo dos cuadrados, ahora tenemos tres. ¿Cómo le hago ahora? ¿Qué hago para parametrizar la esfera ahora? Entonces, primero sería dividir entre r cuadrada. Si yo divido entre r cuadrada, esto me quedaría x cuadrada sobre r cuadrada más y cuadrada sobre r cuadrada más z cuadrada sobre r cuadrada. Y esto idénticamente con 1. Luego, ahora sí, voy a agrupar. Voy a considerar que todo esto, por ejemplo, sea el coseno al cuadrado de alguna cierta variable teta. Y entonces, pues para que todo esto me dé igual a 1, esto de aquí debería de ser el seno al cuadrado de teta. Sabemos que todo está a 1.
Entonces, de aquí la que puedo obtener de inmediato, pues sería ¿cuál? Z tendría que ser igual de aquí a R por el seno de teta. Sin embargo, todavía no termino. ¿Por qué? Porque si yo continúo con estas de acá, pues esto me quedaría x cuadrada sobre r cuadrada más y cuadrada sobre r cuadrada igual a ¿quién? No a 1, igual al coseno cuadrado de teta. ¿Qué hago ahora? Pues muy sencillo. Básicamente vuelvo a dividir sobre el coseno al cuadrado de teta. Si yo hago eso, entonces aquí me va a quedar la ecuación x cuadrada sobre r cuadrada coseno cuadrado de teta más y cuadrada sobre r cuadrada seno cuadrado de teta igual con 1. Y ahora sí, puedo utilizar la identidad de seno y coseno, pero ahora con otra variable. Voy a suponer que esto de acá es el coseno al cuadrado de alguna cierta variable phi y que esto de acá sea el seno al cuadrado de esa otra variable phi igual con. Y entonces, pues ya haciendo eso, yo tendría de aquí, despejando a x, no lo voy a hacer, ahí se queda de tarea, ustedes por favor sí háganlo, el despeje bien hecho, me quedaría r coseno de teta coseno de phi. Y pues y sería r por, ahora, ¿quién? Ah, esto no era coseno de teta, esto no era seno de teta, esto era coseno de teta. Entonces ahora y sería igual a coseno de teta, pero ahora en phi sería el seno. Y finalmente, pues z ya la teníamos, z era igual a r seno de teta. Y lo último que nos quedaría, pues sería ponerlo todo en una función vectorial, cosa que ya no voy a hacer porque el pizarrón es muy pequeño. Y entonces, pues así sería la parametrización. Por supuesto, r es una constante y nuestros parámetros serían teta y phi. Como tarea también se les va a quedar hacer el del elipsoide, que es más o menos lo mismo. Y pues básicamente ya la idea de parametrización a partir de las curvas ya más o menos la tenemos. Solamente me quería tomar que cuando tenemos la suma no de 2 sino de 3 cosas al cuadrado, pues lo que hay que hacer es primero ir agrupando. Pero la idea es básicamente la misma. Y bueno, con esto ya terminaríamos parametrización, como ya les había comentado. Va a haber ejercicios. Esos ejercicios pues tendrán que ver en una parte con parametrizar cosas y otra parte pues con sacar los parámetros curvatura y torsión y el tiedo para curvas y para superficies pues encontrar vector normal a la superficie y a partir de eso se pueden hacer algunas otras cosas como por ejemplo también encontrar un plano tangente a la superficie y cosas de ese estilo. Pero de mientras hasta aquí para parametrización sería todo.